En una ceremonia festiva celebrada en la residencia presidencial, el presidente Yitzhak Herzog y el primer ministro Benjamín Netanyahu entregaron certificados de excelencia a 14 empleados del Servicio General de Seguridad. Los homenajeados son empleados veteranos y jóvenes de diversos puestos que desempeñan sus funciones en el Shin Bet de forma excepcional, haciendo realidad la misión y los valores de la organización. La contribución del servicio en operaciones de riesgo, más de 1.200 ataques frustrados. 1.200 ataques frustrados. Es inconcebible y tampoco reconocido, porque si hubiera sido 1.200 atentados, lo entenderían. Todo el público lo habría entendido. Pero hemos llegado a una situación en la que existe el nivel de alertas más alto que hemos conocido y el nivel de atentados que se llevan a cabo en el más bajo que hemos conocido. Hoy Israel es considerado, y no es una exageración, como la potencia más fuerte del Medio Oriente. Hemos cambiado todo el equilibrio de disuasión y el balance de fuerzas. Lo logramos gracias, ante todo, a la firmeza de nuestro pueblo, de nuestros combatientes, de todos nuestros comandantes en todas las ramas de seguridad, y también gracias a las decisiones prudentes que hemos tomado. Conté en la sesión que tuvimos hace unos minutos que cuando apruebo estas operaciones, nos colocamos en una sala, y puedo describirles más o menos el tamaño de la sala. Una sala así, todos los sistemas del Shin Bet, todos los ordenadores, todos los responsables están sentados en sus puestos y se acerca a alguien que está fuera de la ciudad, no diré su nombre. Yo lo miro a los ojos y le pregunto, ¿lo ejecutarás? ¿Estás seguro de la ejecución? Y les digo, ¿como quién va a tomar la decisión? Lo miro a los ojos y si parpadea, aunque sea un poco, se lo vuelve a sopesar 2 veces. Y si viene y dice, con seguridad, señor primer ministro, puedo hacerlo y lo lograremos. Así partimos, y una y otra vez, por esa confianza, por esa determinación, por esa profesionalidad, por ese respaldo, salimos adelante y ustedes tuvieron éxito. Y lograron sorprender y hacer eco en todo el mundo. Inicio de la reunión semanal del gabinete, aquí en Jerusalén, nuestra capital unificada. Señor primer ministro, por favor. En el último mes, hemos escuchado acusaciones ridículas respecto a las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Cuando estuve en Washington, se decía allí que yo controlo al gobierno estadounidense, que le dicto su política de seguridad. Ahora afirman lo contrario, que el gobierno estadounidense me controla a mí y que dicta la política de seguridad de Israel. Ni lo uno ni lo otro es cierto. Israel es un país independiente y Estados Unidos es un país independiente. Las relaciones entre nosotros son relaciones de socios. Esa asociación, que ha alcanzado su punto más alto en la historia, también se ha desarrollado en la cooperación operativa durante la segunda fase de operación en Gaza. Recientemente, también se ha fortalecido en la liberación de los rehenes, todos los rehenes vivos de Gaza y el esfuerzo conjunto por recuperar los cuerpos de los caídos. Además, en otros ámbitos, estamos transformando juntos el rostro del Medio Oriente. Quiero aclarar algo con total claridad. Nuestra política de seguridad está en manos de Israel. No estamos dispuestos a tolerar ataques contra nosotros. Respondemos según nuestro propio criterio ante ataques, como vimos también en el Líbano y recientemente en Gaza. Infligimos 150 toneladas contra Hamas y contra elementos del terrorismo después del ataque contra 2 de nuestros soldados. Y, por supuesto, también abordamos las amenazas mientras se están gestando antes de que lleguen a materializarse, como hicimos apenas ayer en Gaza. No pedimos la aprobación de nadie para ello. Nos ocupamos de nuestra propia seguridad y también entendimos que, respecto a fuerzas internacionales, Israel decidirá
¿Qué fuerzas no son aceptables para nosotros? Así actuamos y seguimos actuando. Esto, por supuesto, también es aceptado en Estados Unidos, como han dejado claro los representantes más altos en los últimos días. Israel es un Estado independiente. Nos defenderemos con nuestras propias fuerzas y continuaremos controlando nuestro destino. En cuestión de horas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu combinó dos escenarios con un mismo mensaje central: fortaleza e independencia nacional. Primero, en la residencia presidencial, encabezó la ceremonia de entrega de la medalla a la excelencia del Shin Bet, donde se reconoció a 14 agentes por operaciones que impidieron más de 1.200 ataques terroristas. Un logro silencioso, pero determinante, que refleja la magnitud del trabajo interno de inteligencia israelí. Más tarde, en la apertura de la reunión del gabinete, Netanyahu respondió a las recientes acusaciones sobre la relación entre Israel y Estados Unidos. Aseguró que ni Israel controla a Washington, ni Washington controla a Israel, subrayando que ambas naciones son aliadas, pero plenamente soberanas. El Estado de Israel, dijo, tomará sus decisiones de seguridad por sí mismo sin pedir aprobación a nadie. El mandatario destacó también la cooperación en la liberación de rehenes y las operaciones contra Hamás y otras organizaciones terroristas, pero insistió en que las acciones defensivas y preventivas de Israel se ejecutan bajo su propio criterio. Recordó que, solo días atrás, las fuerzas israelíes neutralizaron amenazas en Gaza antes que se concretaran y que la doctrina seguirá siendo la misma: actuar antes de que el peligro se materialice. Netanyahu agradeció al Shin Bet por su profesionalismo y determinación, relatando cómo antes de cada operación mira a los ojos a los responsables de ejecutarla. Si hay duda, se reconsidera. Si hay certeza, se actúa. Una frase que, según analistas, resume la mentalidad que ha guiado a Israel en medio de una de las etapas más tensas de su historia recientes. Con el nivel de amenazas más alto en años, pero con el número más bajo de atentados consumados, Israel sostiene que la combinación entre inteligencia, disuasión y decisión política está dando resultados. El mensaje final del primer ministro fue claro: Israel no es un Estado independiente, nos defenderemos con nuestras propias fuerzas y continuaremos controlando nuestro destino. Una declaración que, más que cerrar un discurso, marca la posición oficial de Jerusalén frente a quienes cuestionan su autonomía militar y diplomática. Just Productions. Brillando en la red.